Vuelos, un espacio de encuentro, diálogo y libertad. Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Vuelos. Tenemos un programa súper especial para ustedes, muy creativo el programa. Hemos estado hablando con la mesa que nos está acompañando. Presentamos a Florencia Lluvero, nos está acompañando también Cristina Cuadrelli. Está en el set como todos los días Cintia Pizarro. Nos acompaña Yanina Botcanera, Ricardo Lehuitán. En la operación técnica nos está acompañando Marcos. Bienvenidos todos y empezamos. Ricardo, ¿alguien falta en el programa? Sí, y falta que te presentes vos también, ¿no? Los saluda Giancarlo Barreto, como todos los sábados. Hoy está haciendo una práctica especial de humildad, entonces por eso no se quería presentar. Un saludo para Carlos Leoni, que hoy no está con nosotros. Hoy cumpleaños su mami y la está agasajando, sus jóvenes 85 años. Un saludo. Bueno, un saludo también muy grande para ella y para toda la familia, que lo disfruten el día. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre creatividad. Esta es nuestra intención. Así es, como todas las tardes aquí, todos los sábados. Les recordamos nuestras vías de comunicación. Nos pueden llamar para dejarnos sus ideas a través de nuestro contestador. No, otra, repite tú. Hola, sí. Ahora sí, estamos con algunos problemitas técnicos. Bueno, como siempre les recordamos nuestra vía de comunicación a través de nuestro contestador al 52 54 2353. 52 54 2353 o si no, vía Facebook a través de nuestra página CAF, Vuelos CAF, C-A-F-H. Les cuento que ya tenemos casi 800 amigos, es decir, se han sumado más de 100 amigos desde que comenzamos el programa a principios de año. Así que los esperamos para que charlemos juntos acerca de la creatividad y nos dejen sus ideas. Y la creatividad, que parecía un tema relativamente que todo el mundo tiene una idea concebida acerca de lo que es. Pero bueno, vamos a empezar. Primero, Cristina nos tiene unas palabras. Vamos a comenzar con una definición muy general. Dice Inés Moreno que la creatividad es una potencialidad con la que todos los seres humanos nacemos. La creatividad es el proceso de presentar un problema a la mente con claridad, ya sea imaginándolo, visualizándolo, etc. Y luego originar o inventar una idea, concepto, noción o esquema según líneas nuevas o no convencionales. Creatividad es la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo al respecto. Ser creativo es ver un problema, tener una idea, hacer algo con ella y tener resultados positivos. Bueno, hicimos una presentación formal como para decir, bueno, en la sociedad, en el mundo, hablamos de creatividad y dejar sentada una base aproximada, por lo menos, de lo que se piensa que es la creatividad. Obviamente vamos a tratar de ir llevando el tema en lo posible a relacionarlo con lo que nos reúne a nosotros, ¿no? Que es la creatividad en la vida espiritual, en la relación entre las personas, en la relación de los seres humanos con el medio. Y bueno, vamos a volar. Y vamos a volar un poco, empezando también preguntándonos sobre esta cosa que hay en la sociedad que dice, no, él es creativo, él no es tan creativo. No todos los seres humanos somos creativos. Cuando uno nace, en realidad, ahora que estaba escuchando a Cristina, era como que con un resultado positivo. Por ahí que no, eres creativo y no tienes un resultado positivo también. La creatividad de alguien que está aprendiendo a vivir en este mundo, de un niño, se nota prácticamente cuando lo quieren corregir. En realidad no sé si están coartando un poco la creatividad también en enseñar a andar en el mundo. Posiblemente, dependiendo cómo se le enseña al niño, lo vuelves a no ser creativo y a empezar a preguntar todo.
Entonces, yo creo que la creatividad está en todos. En todos es como un valor del ser humano que no ya está en cada uno su utilización o no. Pero quizás no somos conscientes de que podemos utilizarlo. Y entonces aquí más o menos vamos a tratar de ver cuáles serían estas llaves para la utilización o no de esta creatividad innata. Mira, anoche hubo una reunión en casa y entre los mayores había una nena que tiene aproximadamente 3 años. Y yo pensando en el programa de hoy la observaba a ella. Y viene muy bien lo que vos decías recién, porque en todos nosotros, yo veía reflejado en esa chiquita, en todos nosotros está el potencial de la creatividad. Uno le puede regalar a veces a los chicos un camión, una muñeca o cualquier otro instrumento predeterminado, y los chicos de pronto juegan con un palito, o juegan con una lata, o juegan con un pedazo de papel donde hacen garabatos. O con la caja de donde venía el regalo. La caja, claro. Y uno dice, bueno, me hubiera ahorrado unos pesos, ¿no? Porque con la caja era suficiente. Pero ellos pueden ver, o todos nosotros podemos ver en esa etapa de nuestra vida, en un palito, en un papel, o en una lata, o en lo que sea, un universo inmenso, que después con el tiempo, a veces por la educación o por nuestros propios temores y necesidades, empezamos a acotarlo. O sea, la creatividad que es innata en el hombre, la educación muchas veces puede servirnos para darle fuego, darle mayor alcance, pero muchas veces también existe la posibilidad de que uno vaya apagando esos puntos de creatividad que tiene naturales en su nacimiento. Bueno, en ese sentido... La creatividad también hay que ver que no esté junto con lo que es la imaginación. La creatividad va más allá. Lo que decía, que en ese sentido... El botón. Tenemos unos problemas técnicos, así que vamos a ir viendo. Cintia. Bueno, disculpen, estos problemitas técnicos nos están impidiendo tener un diálogo fluido, pero con creatividad los estamos sacando adelante, como verán. Como podrán vernos directamente desde su casa. Claro, las caras de espanto cuando vemos que no funciona el micrófono se reemplazan fácilmente por habilidades y destrezas que jamás sabíamos que teníamos. Como les iba diciendo, justamente hay algunos estudios relativamente nuevos de esta última década de especialistas en el estudio del cerebro que plantean justamente que a lo largo de la vida uno va, por un lado, fijando ciertos patrones mentales, ciertas conexiones de las neuronas, que no las teníamos cuando nacimos. Es decir, cuando nacemos, todas nuestras neuronas tienen la misma capacidad de conectarse unas con otras. A lo largo de nuestro crecimiento y de nuestra experiencia de socialización, vamos adquiriendo algunos hábitos que nos permiten desarrollarnos en la sociedad sin estar pensando a cada rato qué tengo que hacer. Si supongamos, vamos al supermercado y es obvio que tenemos que ir a pagar, recoger los productos, ponerlos en algún lugar, una bolsa, un carrito, un canasto, y tenemos que pasar por la caja para pagar y hacer cola esperando a que pasen todos los de adelante. ¿Qué pasaría si fuéramos al supermercado, levantáramos los productos y nos fuéramos por la calle, por la puerta? Bueno, inmediatamente alguien vendría a decirnos, no señora, tiene que pagar. ¿Qué pasaría si fuera a la caja y me salteara a todos los que están delante mío? Obviamente la gente me diría, está loca, decir, por favor, respete la cola. Esta capacidad que tenemos de hacer las cosas automáticamente con hábitos que fuimos aprendiendo de pequeños, que no nos los enseñaron en la escuela, no nos los enseñaron en, unas reglas de cómo vivir socialmente, se van asentando en nuestros cerebros en patrones de conexiones neuronales.
Esto quiere decir que ante determinada situación nosotros ya sabemos cómo actuar por eso que llamamos experiencia o sentido común. Esto es que estas destrezas cognitivas, que son habilidades, nos permiten abordar nuevas situaciones con cierta familiaridad. Ahora, hay un problema con esto, porque si estas habilidades que vamos adquiriendo a través de la experiencia van pautando las redes neuronales, los canales, los surcos de nuestro cerebro, por los cuales tenemos que interpretar la experiencia y orientar nuestra acción, con el tiempo nuestro cerebro se va poniendo rígido y ante nuevas situaciones, en vez de tratar de plantear nuevos circuitos, nuevos surcos mentales, muy probablemente reaccionamos con estos hábitos que ya teníamos acumulados y a lo mejor no se adaptan a nuevas posibilidades. Lo que plantean estos estudios, que también es algo contrario a lo que se suponía, es que el cerebro tiene la capacidad de crear nuevas neuronas y de crear nuevos surcos. Siempre pensábamos que con el tiempo el cerebro se degeneraba, que las neuronas morían, etcétera. Bueno, estos estudios dicen que no. Hicieron distintos estudios de gente que puede, y todos en realidad, podemos desarrollar nuevas conexiones y habilitar nuevos espacios de nuestros cerebros. Ahora, ¿cómo se hace esto? Es decir, para poder hacerlo, lo que tenemos que hacer es identificar previamente cuáles son los patrones mentales, los surcos que ya teníamos establecidos, que ya fuimos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, y decir, bueno, este patrón, este surco, para esta nueva experiencia no me sirve. Entonces, lo que tengo que hacer es identificarlo, verlo, saber que lo tengo, y decir, bueno, ahora lo dejo en suspenso y voy a tratar de desarrollar surcos otros que me permitan de una manera creativa, y esa es la creatividad, producir esto que hacen los niños de frente a una hoja, no necesariamente pensar, bueno, acá tengo que escribir o tengo que dibujar. Con una hoja puedo jugar, o si me regalan un juguete, no necesariamente pensar que lo que está dentro de la caja es aquello con lo que tengo que jugar, sino que puedo jugar con cualquier cosa. O sea, la caja es tan juguete para ese niño como el juguete que está dentro, porque no tiene este circuito, este surco mental que vamos aprendiendo. Bueno, no, lo que es para jugar o el regalo es lo que está dentro del paquete. Bueno, continuamos aquí en este nuevo programa de vuelos, en esta tardecita de sol aquí en Buenos Aires. Saludamos a todos los que nos están escuchando en este momento y a todos nuestros hermanos latinoamericanos que nos escriben siempre, nos acompañan desde Bolivia, desde México, desde Chile, a nuestros hermanos iberoamericanos también, que nos acompañan desde España, que nos han escrito siempre y nos han acompañado tanto el año pasado como este. Lo que acaban de escuchar es Juana Molina, Yo sé qué. La propuesta de esta canción era un poco hacerlos volar, ¿no es cierto? Si estuvieron un poquitito atentos, van a ver que Juana Molina, junto con, por ejemplo, Lisandro Aristimuño, son dos de los exponentes argentinos que comenzaron con esta nueva forma de hacer música, ¿sí? De componer a través de sonidos, como un cling o el ruido de un ave cuando vuela, o el ruido del ascensor, y lo que acaban de escuchar justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con una nueva forma de crear y concebir lo que es la música. Estamos hablando de creatividad y ahora Florencia nos va a leer un poquito acerca de un intercambio que tuvimos esta semana con Contanos un poquito, Flor. Bueno, yo voy a contarles sobre una persona que nos respondió una entrevista. Él es un creativo, ¿sí? Nicolás Campelo. Él trabaja en un estudio NGD. Y bueno, nosotros le respondimos. Bueno, una de las preguntas es si él creía que la creatividad tenía que ver con la inspiración o más bien con un trabajo metódico. Él responde que es producto de la inspiración,
O sea, la creatividad se ve facilitada por la inspiración. Y es muy importante el trabajo previo también. No es metódico en su caso, sino constante. Se trata de absorber múltiples influencias que pueden servir para resolver problemas. Él también habla de estar siempre atento, ¿sí?, a formas, estilos o situaciones que faciliten ese trabajo creativo. Nosotros le preguntamos, bueno, ¿cómo se relaciona la creatividad con la capacidad de desenvolvimiento del ser humano? Y él nos responde que para él la creatividad es poner en acción todas las influencias, dejar de ser un espectador pasivo, es la creación de algo puro. Luego le hicimos una última pregunta de cómo se relacionaba, es decir, si la creatividad le ayudaba a ampliar su visión del mundo y de las relaciones. Bueno, él nos responde que sí, que el trabajo creativo para él tiene que ver con la curiosidad. Y dice que la curiosidad se relaciona con la capacidad de investigar, ¿no? Como que facilita esa capacidad que tiene el ser humano de investigar, de hacerse preguntas. Y ese efecto es lo que hace que se amplíe su visión del mundo y también que lo ayude a relacionarse con personas que también están buscando eso, que también están buscando ideas como él. Entonces, en ese sentido, lo lleva a ampliar su mundo de relaciones. Y bueno, es interesante lo que comenta Nicolás, ¿no? ¿Qué les parece al público que nos está escuchando y acá a los oyentes de la radio? Ahora, en esto último que estás comentando, de lo que nos expresaba este artista, a veces nosotros, qué sé yo, por la influencia de la cultura y de esas peliculitas que a veces vemos en televisión, nos parece que los creativos son tipos que están separados de la realidad. Si bien el proceso de creación y en determinado momento es muy probable que necesite de esa abstracción del medio, el artista nunca está separado de la realidad, me parece a mí. Lo que hace es ser lo suficientemente creativo como para ver la realidad desde otros puntos. Y es ahí donde nos sorprende. El artista sorprende. El arte es una manera de sorprender. Sí, generalmente. A mí me llamó mucho la atención esto último que decía Nicolás respecto a la capacidad de asombro, ¿no? Ligándolo con lo que acabas de comentar recién, Ricardo. Porque es cierto esto, que uno ve a los artistas como separados a veces en la realidad. Y en realidad creo que lo que nos une muchas veces como seres humanos es esta posibilidad de hacernos preguntas, ¿no? Que vendría a ser como el paso previo a la creatividad, al paso creativo. Si yo ya sé todo de antemano, si nadie me puede contar nada nuevo, si siempre leo el universo, el mundo de la misma manera, no tengo posibilidad, digamos, de crear nada nuevo, no hay espacio ahí, no hay vacío, no hay un lugar. Entonces yo creo que el asombro, como en los chicos, ¿no? Ligándolo también con lo que comentaban Giancarlo y Ricardo durante el primer corte, los chicos sobre todo, nos devuelven un poco a esta capacidad de asombrarnos, ¿no? Yo creo que el asombro está muy ligado a la creatividad en este sentido. Es ese momento que nos abre un abanico de posibilidades. Nos dice, quizás esto puede ser de esta manera, pero quizás no es cierto? Puede ser de tantas maneras diferentes, y no solo en relación a los objetos, sino también pienso alrededor de las personas, ¿no? Escuchar verdaderamente al otro, escucharlo verdaderamente, lo que el otro me quiere decir, me quiere transmitir, es de alguna manera también un acto creativo, porque me permite ver que hay tantas maneras de ver el mundo y no únicamente la mía. Si yo me cierro en ese diálogo, por ejemplo,
con el otro, digamos, con las personas con las que trabajo, las personas con las que vivo diariamente. Si yo siempre pienso de la misma manera, no me permito crear, no me permito conocer otras formas, otras visiones, otras maneras que podrían enriquecerme mucho. Yo me pregunto si entonces para poder escuchar, para poder generar ese vacío, no es necesario hacer silencio. Y muchas veces este silencio, este vacío, puede llegar a asustarnos, a generarnos miedo, porque implica ponerse en contacto realmente y directamente con la duda existencial, es decir, el hacernos preguntas, y esta capacidad del ser humano de hacerse preguntas y de asombrarse tiene que ver con la búsqueda de sentido sobre la cual muchas veces no tenemos respuesta. Entonces yo, mientras vos decías, Janina, que pasar de los objetos a las personas, y tener esta capacidad de sorprendernos por la escucha atenta y silenciosa de nuestras tendencias, de nuestros hábitos, sobre lo que el otro me dice, sobre su punto de vista, sobre su marco interpretativo, creo que también sería interesante tener una actitud creativa frente a la vida. Es decir, la vida cotidianamente, el día a día, nos está mandando mensajes, es decir, la experiencia cotidiana, la impredecibilidad de lo que vamos a vivir en el instante siguiente, también es algo frente a lo cual o seguimos funcionando con nuestras estructuras mentales, con nuestros hábitos adquiridos, y eso genera una rigidez, que cualquier cambio, cualquier cosa imprevista nos genera una ansiedad solamente por sentirnos seguros, entonces vamos a contrapelo de la vida, o decir, bueno, escucho, miro esta experiencia y trato de entender hacia dónde fluye y fluir con eso. Eso requiere también creatividad y ponerse en contacto con la incertidumbre. Antes de ir al corte, repasamos los medios de contacto. Sí, así es. Nuestras vías de comunicación a través de nuestro contestador al 52 54 23 53, y si no, a través de nuestra página de Facebook Vuelos CAF. Acá hemos recibido varios saludos. Saludamos a Gloria, que nos escribe, nos dice Hilda Cañeque, que es una gran especialista en creatividad. Decía que la creatividad es como un músculo que se ejercita. Qué bueno. Cadena de Radio Eco. Espacio publicitario. Buenos días. Seguimos con el programa de creatividad. Yo quería contar una anécdota, justo lo que lo estaba diciendo un poco Janina y lo que estaba diciendo Cintia. Yo entré a la facultad, estudié antropología, una carrera decía que era una ciencia social, así que teníamos que las reglas sociales se parecían mucho a las reglas de las ciencias naturales, un discurso muy apretado, y que decían que lo que necesitaba para ser un científico en realidad era la capacidad de asombro. ¿Pero dónde compras esa capacidad de asombro? Claro, la gente decía, bueno, dígame el libro donde lo puedo investigar, ¿cuál es la capacidad de asombro? Y lo que más me chocó llegando ya a mitad de carrera era que por un lado te decían la capacidad de asombro es lo más importante, pero no te hablaban mucho del segundo paso, es qué hacer con esa capacidad de asombro. Claro, uno se asombra y dice, mira, eso no lo conocía y bueno, vamos a algo conocido. O, mira, eso no lo conocía, ¿por qué sucede así? Entonces el segundo paso también es importante. El fijarnos, la capacidad de asombro en este caso, ¿no? Muy llano, iba por el sentido de darse cuenta de las cosas que pasaban, de qué forma pasaban y por qué pasaban así. Luego, hacer algo es el conocimiento, ¿no? Tratar de explicar por qué funciona de esa manera. Eso es lo científico, si queremos llamarlo así. Pero luego me di cuenta que después me decían, bueno, ¿y en qué te vas a especializar? ¿No? Es como cuando eres pequeño y te dicen, bueno, ¿y qué carrera? ¿Qué vas a hacer de grande?
Entonces tú tienes un mundo de posibilidades y te dicen, no, pero ¿a dónde vas? Entonces, uno se hace la cabeza y empieza a decir, bueno, voy a empezar a pensar qué es lo que más me gusta, ¿no? Y ya se achica. Donde uno tiene que fijar la atención. Y luego estás en la carrera, ¿y en qué te vas a especializar? Y la atención se te tiene otra vez que achicar. Es como que, claro, puedes asombrarte en todo lo que te sucede, pero el segundo paso de investigación solamente son con los asombros que ocurren dentro de tu área de especialización. Entonces es romper con eso. El romper con el segundo paso, darlo no solamente en la que la sociedad nos impulsa, ¿no? a preguntarnos. Ahora, en otro de los puntos que nos comentaba este artista, cuando habla de la capacidad de trabajo, creo que en algún momento se refiere de esa forma, y recordaba algo que da vueltas siempre por la red y que uno escucha y comenta, que Picasso decía que el trabajo que realizaba él era un 5% de inspiración y un 95% de trabajo. Yo me pregunto, ¿somos creativos en nuestras relaciones? Cuando escuchamos al otro, como decía Janina, el otro, que somos nosotros mismos, en algún momento todos somos el otro y queremos ser escuchados. Ese también es un acto de creatividad, y es un acto de creatividad el percibir la vida. Ser creativos en nuestra manera de responder, ser creativos en nuestros pensamientos, no tener miedo, porque otro de los puntos que yo también venía pensando, para ser creativo no hay que tener, o sea, hay que saber manejar los prejuicios y saber hacerse cargo de los miedos. Uno muchas veces no es creativo porque teme a ver algo diferente. Muchas veces me parece a mí que los miedos que tenemos en nuestra vida es más a lo conocido que a lo desconocido. Pero de pronto no queremos dejar eso conocido y no nos volvemos creativos por vagancia, por temor, por ignorancia de nuestras propias posibilidades. Hay muchas veces que hay cosas que uno ve en la vida y ve en la vida de otras personas y dice, eso no es para mí. ¿Por qué no? Si son cosas buenas, si son cosas que son buenas para todos, que son ecológicas, como dicen los de PNL, que sirven para la vida propia y la de las otras personas y del resto del planeta, ¿por qué no atreverme yo a ese tipo de aventuras? Ser creativos en los sueños, pero ser creativos en la realidad. El mundo en el que vivimos forma parte, para bien o para mal, de un proceso de creación. Antes estábamos viendo en el monitor lo que es la sincronicidad, una nota que hablaba sobre un inventor de helicópteros. Y es casi como un colega nuestro, ¿no? Porque este hombre se atrevió a volar. Él se sube arriba de esos helicópteros, miren qué interesante alegoría me parece a mí. Lo mostraban, un hombre grande, en sus helicópteros, montado en ellos y volando. Nosotros nos atrevemos a volar sobre nuestros sentimientos, porque también para sentir de otra forma hay que ser creativo. Ante los impulsos que nos da a veces la vida. Yo cuando venía para acá, se va a inaugurar un monumento en esta zona, desviaron el tránsito y en un momento hubo una persona que se enojó conmigo por una maniobra que probablemente haya sido descuidada o imprudente de mi parte y no me trató de la mejor manera, pero pensé instantáneamente en ser creativo con mis sentimientos, no enojarme, cosa que muchas veces hago, tomar el insulto de este hombre como, vaya a saber en qué estaba este hombre, a dónde iba y qué le pasaba, ¿no? Yo venía contento porque venía para la radio y él vaya a saber a dónde iba. Sí, un poco, Ricardo, lo que decías tiene que ver con esto de ser creativo con los vínculos, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta ser creativos con los vínculos? Cuando convivimos con alguien o con nuestros amigos, se generan muchas veces entre las personas estas dinámicas que bueno, se anquilosan, ¿no es cierto?
Y qué importante esto que decís de ser creativo en esto, en reaccionar de diferente manera para esperar un resultado diferente, ¿no es cierto? Tanto del universo como de los demás también. Porque si siempre hago lo mismo, el resultado es muy probable que sea siempre el mismo. En cambio, en una relación que quizás a veces, no sé, puede ser que no sea la mejor, o con algún amigo, o con alguna persona cercana, o con la persona con quien vivo, algo diferente, desde la risa, desde el humor, desde la alegría. Hay tantas maneras, se me ocurren tantas maneras, como esta anécdota que vos recién contabas. Y para eso, es un poco como decía Cintia, es necesario hacer silencio. Acá nos escriben nuestros oyentes, por ejemplo, nos escribe Florencia, dice: la creatividad se pone en juego a la hora de buscar ideas apropiadas para solucionar algo, y el silencio es una buena herramienta para encontrar soluciones creativas a nuestros problemas. Cariños a todos, nos escribe Florencia, te mandamos de acá un beso muy muy grande. Bueno, yo justamente quería, con respecto a lo que comentaba Janina, hacer una pregunta al público. ¿Cómo establecen ellos algo nuevo para los otros? ¿Cómo lo hacen? ¿A través del optimismo? ¿Qué cosas hacen que ellos establezcan nuevas formas de comunicación con el otro y con ellos mismos también? Es una pregunta para ver si alguien se anima a responderla. Gracias. Bueno, y también ya entrando un poco más al tema más elevado, más de uno mismo, qué tan creativos somos con nosotros, pero también con nuestro comportamiento con la divinidad. O sea, cómo somos rígidos en ese pasar, en esas veces que nos comunicamos, que estamos en contacto. Está muy buena la pregunta, Giancarlo. Yo creo que tenemos muchos hábitos establecidos de rutinas doctrinarias que nos han dicho cómo deberíamos conectarnos con lo divino. Y eso lo hemos aprendido durante, como yo decía, nuestra socialización. En realidad, muchas veces terminamos en formas, en formalismos. Si volvemos a la idea del asombro, ser como niños y maravillarnos frente a lo que es, sin ponerle nombres, sin ponerle estructuras, sin ponerle preconceptos, hacer silencio y ser creativos, dejando de lado los hábitos y los preconceptos, quizás podamos tender puentes, tanto con lo divino como con respecto a nuestros surcos mentales, que nos lleven a una unión diferente con eso que es. Y bueno, y los instrumentos, también como decía la persona que nos respondió los mails, este creativo, tienen que ser, o como Picasso, un 5% de inspiración y un 95% de constancia y de perseverancia. Es decir, uno puede tener una experiencia mística, hermosa, de 1 segundo, de 5 segundos, y después cómo hago para sostener ese vínculo. Es decir, si lo pensamos en términos de inspiración, bueno, estas conexiones con lo pleno, con lo maravilloso, con lo divino, suelen suceder a veces y tienen esta potencialidad que nos inspira, que nos asombra. Ahora, ¿cómo hacemos después para sostener eso? ¿Vamos a esperar la soga que nos tiran desde la montaña? ¿O vamos a empezar a subir la montaña disfrutando ese proceso? Sí, como una amiga que me decía, no, le digo, mira, ¿quieres leer este artículo? Y me decía, no, yo lo leí y en realidad no tienen las respuestas. Y yo, claro, no tienen las respuestas. Porque la respuesta era sobre un libro de espiritualidad. Y decía,
¿Cómo va a tener las respuestas? No, ningún libro tiene las respuestas. tiene que encontrarlo, es como que un pasar en el camino. Y con relación a lo que también contaba un poco antes y lo que decías vos, Cintia, no sé si nosotros tenemos tanta capacidad de asombro cuando entramos en lo que ya circunscribimos como lo espiritual en nuestra vida o nuestro contacto con la divinidad. Nosotros tenemos esa capacidad de asombro, estamos atentos para ver alguna cuestión que nos sorprenda, o simplemente ya lo tomamos como una rutina, ¿no? Y la creatividad en realidad te abre los escalones, te abre la visión, te abre... Bueno, en relación a lo que estamos comentando, nos escribe Carlos, dice, yo creo es la primera persona del presente, de crear y de creer. Si yo creo que como hombre tengo múltiples posibilidades para desenvolver, puedo crear en mi corazón un mundo mejor, más inclusivo, donde el hilo que teje la red de relaciones sea el amor. Esto de creer que es tan importante y que está tan ligado también a crear, ¿no? Creer que nosotros mismos tenemos esa potencialidad, ¿sí? Muy buen aporte, Carlos, te agradecemos. Pero no, en realidad va muy pegado, me parece, un poco también con la fe a uno mismo, ¿no? Con una fe particular, ¿no? El creer para crear, y el crearse y estar en contacto. Quizás nos pueda decir un poco más, es como formar castillos en el aire. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Uno de los principios de CAF: los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida sin interferencia de otros. La página de CAF: www.cafh.org. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Te invita a participar de sus actividades gratuitas: café espiritual, grupos de estudio, taller de meditación y encuentros quincenales de reflexión, donde el tema central es la vida espiritual. Por estas y otras actividades, comunícate al 4371-3917, de lunes a viernes de 17 a 19 horas. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Bueno, amigos, volvemos. Acabamos de escuchar una maravillosa canción de Alberto Cortés, Castillos en el aire, y hay una frase magnífica que dice que quiso llegar a donde nunca llega nadie usando la razón. Hay un espacio de la mente seguramente que no dominamos y que tiene la posibilidad de expresarse, como bien decíamos hace unos instantes, cuando hacemos silencio. La creatividad del hombre naciendo desde el silencio. La Biblia habla del silencio también, antes del sonido primigenio. ¿Hay algún secreto enorme e interesante en el silencio? ¿Cuánto nos cuesta hacer silencio en nuestra sociedad? Invadidos por los medios de comunicación, por ese miedo que tenemos a veces a quedarnos callados, a apagar todo en casa, no prender la televisión para que nos acompañe, ni la radio, escucharnos a nosotros mismos, para poder expresarnos.
Y en esa expresión me parece que el acto más maravilloso de la creación del ser humano, aunque suene cursi y de teleteatro de la tarde, es el amor. El amor tiene la capacidad de crearlo todo. Si todas las creaciones del hombre son en base al amor, el mundo sería idílico. Tendríamos las mayores y las mejores posibilidades de desarrollarnos todos. Un planeta que tiene capacidad de alimentación, de oxígeno, de agua, para todos los que estamos habitándolo en este momento. Y vemos con dolor que gran parte de la humanidad no tiene acceso a las cosas primordiales, que no puede satisfacer sus necesidades más importantes. Si todos lo hiciéramos con amor, con ese amor del que hablamos muchas veces, espiritualizado y en su grado alto, más alto posible, en el que cada uno pudiéramos desarrollar, viviríamos en un mundo mejor, que finalmente llegaríamos a la felicidad aquella que tenemos prometida más allá de esta vida, a construir un paraíso acá, en lugar de construir un infierno acá, como muchas veces hacemos. Janina, ¿tenías algunos mensajes? Sí, así es. Nos escribe Natalia en nuestra página de Facebook, Vuelos CAF. Nos dice: la creatividad es esa inspiración que habita dormida en cada uno de nosotros. Puede despertar cuando descubrimos lo que nos apasiona hacer, o quizás en algún hecho de nuestra vida cotidiana que nos impulsa a crecer. Es crear algo donde antes no había nada, o revolver los escombros para construir nuevamente. Es ser artesanos de la vida como creación. Muy interesante, muchas gracias, Nati, por tu comentario. También nos escribe Nora, nos dice: la creatividad puesta de manifiesto en el arte nos ayuda a las personas a ser testigos de nosotras mismas. Un poco, como decía también Nicolás, este artista que contestó muy amablemente nuestras preguntas durante la semana. Y por último nos escribe Sil, nos dice: la creatividad es la facultad que alguien tiene para crear, del latín creare. Creare significa engendrar, producir. Está emparentada con la voz latina crescere, crecer. Dice: está muy buena la pregunta. Claro, cuando brindo una sonrisa con una muy buena intención, estoy creando un nuevo estado de ánimo dentro mío y del que lo recibe. Eso es una pequeña creatividad. Siguiendo un poco lo que hablábamos antes, Ricardo, con tu anécdota sobre esta persona que pasó y que te insultó, y bueno, al mal tiempo, buena cara. Sí, ojalá nos estuviera escuchando. Para que sepa quién fue. No, para las dos cosas. Para primero tener la oportunidad de... Porque también es disculparse a veces cuando uno se equivoca, es un acto de creatividad. Y el que lo escucha, o sea, esta sonrisa a la que se refería nuestra oyente, es una manera de salvar al mundo, ¿no? Me parece que sonreír es salvar al mundo. Amar es salvar al mundo. Y nosotros siempre estamos hablando de eso. En CAFA hablamos constantemente de amar. Pero no con un sentido mesiánico ni pensando que uno es elegido para algo en especial. Cualquier ciudadano común como somos nosotros. Simplemente estando atentos y pensando en esto, que el amor nos puede salvar. A mí se me ocurre una pregunta, a ver si quieren contestarla. ¿Cuál es el peor enemigo de la creatividad? Yo creo que un poco eso está emparentado con muchas veces la condición, diría, de la creatividad es la libertad, ¿no? Tener la posibilidad de tener libertad interior. Sí, muchas veces creo que una de las limitaciones es el ruido interno. En contraposición al silencio, ¿no? Que hablábamos, en contraposición al silencio, muchas veces lo que nos molesta para estar atentos o para fijarnos en nosotros mismos es el ruido interno. Nombraste muy bien a la libertad. Yo creo que no hay posibilidad de ser creativo si uno no es libre. Por eso hablábamos antes de los miedos y de los prejuicios. Uno tiene que vencer esos miedos y esos prejuicios. Fundamentalmente hay un misterio que es el que dirán. Entonces, cuando uno es creativo, se ve expuesto.
Y al exponerse uno a veces tiene miedo de que esas cosas que crea, que ama y que las guarda en su intimidad no sean bien vistas por los demás. El único secreto es exponerse. Y si te critican, bueno, seguramente saber que de eso hay algo que aprender. Muchos creativos durante muchos años, y lo hemos visto, hay ejemplos de grandes artistas que han sido creativos y que quizás en su época no fueron valorados. Creo que Van Gogh, hoy el que encuentra un Van Gogh en el Gallinero, como vi el otro día, o lo tiene en una galería de arte, un Van Gogh vale millones, y Van Gogh murió absolutamente pobre. Creo que no vendió un solo cuadro en toda su vida. Y sí. Y nunca dejó de crear por eso. Y nunca dejó de crear. Y el miedo a mí también me parece que es lo que más daño le hace a la creatividad. No solo para para el plano físico, tanto el miedo social, el miedo a equivocarse, el miedo al que dirán, sino también el miedo a salir de lo acostumbrado, ¿no? El miedo a salir de la costumbre. ¿Y cómo podríamos eliminar ese miedo? Cuando estamos creando, se nos viene el miedo. ¿Qué podríamos hacer para eliminar ese miedo? Por ahí podríamos meditar un poco. ¿Qué opina Yanina? Sí, así es. Acá Giancarlo adelantándose al tema de la próxima semana, que es la meditación. ¿Oro cuando medito o medito cuando oro? Un tema muy interesante. Esperamos también que nos acompañen de 14 a 15 horas a través de AM 1220 aquí en Vuelos, y que nos dejen sus comentarios durante la semana en nuestra página web Vuelos CAF. Vamos a estar colgando como siempre los programas para que puedan volver a escucharlos por nuestro canal de YouTube. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. No sé si alguno quiere hacer una última intervención. No, como siempre, recordarles a nuestros amigos que este es un espacio, como bien lo dice en uno de los separadores, de reflexión, ¿no? Acá nosotros lo único que venimos es a pensar, a ser creativos, pero no de acá para afuera, sino entre todos. Crear un espacio virtual sumamente amplio, que tiene lugar para todos. Los que nos están escuchando en este momento no son ni más ni menos que nosotros, simplemente están en ese lugar. Podrían venir y sentarse acá y decir cosas seguramente hasta más interesantes que las que decimos nosotros. No queremos enseñarle nada a nadie, ni aconsejar a nadie, como decía Cintia el otro día. Solamente crear, en el mejor sentido de la palabra, un espacio donde todo el mundo pueda expresarse y decir cosas lindas. Y más allá del programa de radio, como un espacio de creatividad en el cual participamos todos, CAF en sí mismo es un espacio de creatividad en donde estamos creando una red de relaciones no solamente entre personas, sino entre las personas y lo divino, y que funciona un poco como esta radio. Estamos todos conectados, nos veamos o no, lo querramos o no, poniendo lo mejor de nosotros mismos, con dificultades a veces, por miedos, como todos, pero con mucho amor. Bueno, saludamos a todos los oyentes, los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias por escucharnos y descendemos un poco y esperemos que tengan una muy buena semana. Hasta el sábado. Cadena de Radio Eco.